Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy para el anuncio del Evangelio. La idea nuevamente es abrir las Escrituras para mirar más el plan de la salvación en el Señor Jesucristo. Nuevamente compartimos hoy este mensaje con nuestro hermano Marcos Walker desde Nicaragua. Agradecemos el apoyo junto con su familia en esta reunión acá. Gracias por acompañarnos. Quisiera para el anuncio del Evangelio. La idea nuevamente es abrir las Escrituras. Quisiera entonces hacer una oración antes de abrir las Escrituras. Dios, te damos muchas gracias por concedernos el privilegio de conocer al verdadero, de conocer la verdad y de haber encontrado libertad en Él. Gracias por el éxito del Señor. Gracias por la exaltación del Señor. Y gracias por la expectante noticia de su venida. Aguardamos ese momento en que Él vendrá. Oramos que alguno esta noche aproveche la oportunidad de salvación y pueda entrar por esta puerta para encontrar a Cristo como Salvador. Así pues, nos encomendamos a ti en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia esta noche en el libro de Romanos y vamos a leer en Romanos capítulo 3 y versículo 21. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esperando que el Señor bendiga su palabra. Yo quisiera esta noche utilizar tres palabras que leímos en estos versículos. Estos versículos son realmente centrales en la doctrina del Evangelio. Estos versículos nos van a hablar de la forma como Dios quiere salvar al pecador, la forma como usted puede ser salvo, la forma como Dios ha planificado desde la eternidad un plan de redención para que tú puedas ser hallado, justificado y puedas encontrar entonces, puedas descansar en esta gran promesa que Dios ha dado de hacernos sus hijos por un acto de la fe. Yo quisiera, la primera palabra que yo quiero mencionarle a usted esta noche es la palabra justicia. Yo espero que usted lo pueda estar leyendo correctamente ahí en su monitor, porque no salga al revés. Pero la palabra justicia está muchas veces en este libro de Romanos. Y yo quiero que usted se note en el versículo 21 que él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y quiero que notemos ahí la grande verdad que esto implica, porque esto acá es una buena noticia. Cuando Pablo está diciendo, pero ahora, esto es la introducción de algo distinto, porque habíamos estado mirando en los versículos o en capítulos anteriores la gran tragedia del pecado. Habíamos notado, por ejemplo, en capítulo 3 y versículo 10, Dios hace una declaración. Él dice, no hay justo,
ni aún uno. Y eso es algo realmente trágico, porque Dios está dándonos a nosotros en su palabra una acusación. La acusación es que toda la humanidad está bajo pecado. Es lo que estábamos notando ayer. La universalidad del pecado nos ha tocado a ti y a mí. Y es algo que realmente nos ha puesto en una condición como necesitando ser salvos por una fuente externa, porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos. El pecado con toda su fuerza, con todo su poder, como una piedra aplastante, muy grande. Estábamos mirando ayer el ejemplo de los mineros que estaban ahí en el fondo de la mina, ahí en San José, en Chile. Esa realidad de ellos ahí sepultados a 700 metros debajo de la tierra y toda la capa de rocas arriba, es como la realidad de la humanidad bajo el pecado. Pero Dios está diciendo que Él quiere, ante la realidad de que todos estamos bajo pecado, Dios quiere sacarnos de ahí y nos va a salvar de ahí. Es el gran plan de salvación que Dios tiene. Pero note que cuando Dios hace la acusación para que el ser humano entre en conciencia ante la realidad del pecado, de que somos pecadores, de que necesitamos salvación, y Dios va a demostrarnos la acusación y lo va a argumentar. Y Dios dice, cuando Él nos da este veredicto en el capítulo 3, Él va a decir la demostración con hechos. Él dice, no hay justo ni aún uno. Y Él va a utilizar la escritura. Dios dice, hay bases firmes para yo decir que no hay ningún justo sobre la faz de la tierra, que todos se desviaron, realmente que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que toda la humanidad se hizo inútil y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esto es algo realmente trágico. Dios está diciendo, no hay justo. Entonces, cuando Dios nos va a evaluar y Dios utiliza la escritura como un documento fiel, como un argumento firme que realmente nos pone a temblar ante la verdad de que en nuestro pecado nosotros no podemos encontrar justicia delante de Dios. Entonces, ¿qué hay? Pablo está diciendo, Dios nos está revelando el gran plan de la salvación, que es para ti y para mí, porque esta noticia de que nosotros somos pecadores, de que no estamos perdidos, que es la idea que él menciona cuando dice no hay quien busque a Dios, porque la persona se extravió en su pecado, se fue errante, y es la iniciativa de Dios buscarlo. Cuando Dios está diciendo que hay ignorancia en el corazón del hombre porque no conoce a Dios, no interpreta a Dios correctamente, no puede mirar lo que Dios contiene en su palabra como un mensaje para él, porque está cegado por el poder del enemigo. Dios está diciendo toda esta acusación y toda esta declaración trágica que el pecado ha traído al mundo y a la humanidad tiene una solución para ti. Tiene una noticia buena, y es lo que Él está dándonos en esta palabra. Pero ahora, Él dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de que estamos leyendo acá en Romanos 3:21, no es la misma justicia que encontramos anteriormente. Porque Dios está diciendo, ustedes no tienen justicia, son injustos. Y cuando miran la justicia de Dios cayendo sobre el pecado, trae condenación, trae juicio. Dios está diciendo, la ira de Dios está sobre la injusticia humana. De modo que cuando la justicia de Dios va contra el pecador, lo va a condenar. Pero ahora Dios está diciendo acá, quiero darte una noticia buena. Quiero quitarte la culpa y quiero declararte justo en el Señor Jesucristo. Esa es la noticia del Evangelio. De modo que cuando miramos la palabra justicia, podemos pensar que si yo soy un pecador sin el perdón de mis pecados, la justicia me va a condenar. La justicia me va a poner con el veredicto de la condenación en el infierno eternamente. Pero si yo pongo mi confianza en Jesucristo y si yo puedo entender que en la obra de la cruz
Él llevó en su cuerpo sobre el madero mis pecados, entonces Dios puede darme de la justicia de Cristo a mí y hacerme una persona justificada. Dios puede hacerme una persona salvada. Y esa es la gran noticia del Evangelio. Y Dios está diciéndonos en su palabra, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, amigo, ¿sabes cuándo? Ahora, hoy día. La gran noticia del Evangelio es que hay una justificación para ti. Realmente, cuando analizamos la doctrina de la salvación en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la salvación es uno de los temas más importantes de la Biblia. Y hay muchas palabras y muchas cosas que están asociadas a la salvación del hombre. Vamos a irnos dando cuenta de una variedad, pero la justificación es la base fundamental para comprender todo lo que implica la salvación de un alma. Mira, estimado amigo, la salvación de una persona es, como decimos, es un combo que Dios le da al pecador para que el pecador obtenga todos los beneficios que Dios otorga en el Señor Jesucristo. Toda bendición espiritual es otorgada al pecador cuando recibe la justificación en el Señor Jesucristo. Pudiéramos decir que la justificación es la plataforma en la que Dios va a otorgar una gran cantidad de privilegios. Pero todo comienza ahí, todo comienza en la cruz. Todo comienza cuando podemos comprender la gran realidad de esta salvación grande que el Señor Jesucristo quiere darte esta misma noche en el Señor Jesucristo. Ahora, hay otra cosa acá que hemos leído, y es que la justicia de Dios es otorgada, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Y esta es otra palabra que yo quiero mencionarte esta noche. Quiero mencionarte la justicia que ya hemos hablado, quiero hablarte de la fe y quiero hablarte de la gracia. Son tres palabras que quizá tú has escuchado muchas veces. Son tres palabras que las mencionamos frecuentemente cuando hablamos del Evangelio. Pero aquí está lo que Dios te ofrece gracias a la obra de Cristo en la cruz. Aquí está la razón por la cual Dios te lo ofrece, la gracia. Y aquí está la instrumentalidad por la cual tú lo vas a alcanzar, por la fe. Usted necesita ser justificado, porque si no eres justificado, cuando te enfrentes a Dios, la justicia te va a condenar. Pero si tú encuentras en Jesucristo el perdón de tus pecados, Dios te va a dar a ti la justicia del Señor y te declarará justo. ¿Por qué lo hace? Lo hace simplemente por gracia. Por gracia. No hay otra razón. Es Dios en su soberanía obrando. Dios salva al pecador por gracia. Es lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es la razón de la salvación. Es la única forma como nosotros podemos entender el por qué Dios quiso salvarnos. Es porque Dios es amplio en perdonar. Es porque Dios es amor. Es porque Dios quiere darte lo que realmente nosotros no merecemos. Es porque Dios sencillamente miró nuestra condición. Y este Dios que es rico en gracia, abundantemente. La gracia de Dios es tan grande y es tan abundante que entonces Él quiere otorgarnos a nosotros todo este gran privilegio. Yo estaba recordando hoy la historia de Mefiboset. Mefiboset fue aquel niño que se cayó a los 5 años y perdió la movilidad de sus piernitas, quedó inválido. Y entonces en esa triste condición, él vio la trágica realidad de la muerte de su abuelo, que era el rey,
y la muerte de su padre, que era el príncipe heredero, Jonatán. Y de ahí en adelante, después del accidente en que su padre muere y su abuelo, y este niño a los 5 años de edad queda huérfano y queda en una condición de pobreza, en una situación de olvido, el día cuando David se hace rey y David pregunta por los descendientes de Saúl, había quedado uno a quien él iba a otorgarle una gracia abundante. Ese fue Mefiboset. Porque hay una característica de Dios que yo quiero resaltar esta noche en el Evangelio. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en gracia. Esta es una cosa grande. Dios puede otorgarle al pecador cosas increíbles. Y entonces Mefiboset a David lo hizo llamar. Y cuando Mefiboset llega delante de David, una de las cosas que David va a hacer es otorgarle la oportunidad de vivir. David no trajo un juicio sobre Mefiboset, David no trajo odio sobre Mefiboset, por el contrario, David mostró una gran misericordia porque amaba a su padre. Y entonces el amor lo movió a darle la oportunidad de vivir y darle en la gracia la oportunidad de vivir mejor. Y David entonces sacó a Mefiboset de Lodebar y sacó a Mefiboset de la miseria y lo lleva a vivir con él. Y le va a otorgar la gran bendición de vivir comiendo cada día en su mesa, de sentarlo en el mismo lugar en que él está y otorgarle grandes privilegios. Eso es Dios en el plan de salvación para ti esta noche también. En su gran misericordia, Él te quiere perdonar. Pero también en su gracia abundante, Él te quiere dar mucho más de lo que usted se imagina. Mira, la salvación es una bendición que los que la tenemos todavía no alcanzamos a comprender todo lo que esto tiene para nosotros. Esta escritura que estamos leyendo acá realmente nos conecta con esta preciosa realidad. Esta justicia divina que fue la que el Señor Jesucristo nos ganó en la cruz, la podemos recibir porque Dios en su gracia ha querido darnos esa gran salvación gratuitamente por su gracia. No tenemos que pagar nada porque ya Cristo lo pagó en la cruz. Y es por eso que hay allí una referencia a la redención. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra redención siempre lo vamos a leer acá como redención. Pero en el Nuevo Testamento la palabra redención puede tener 3 sentidos distintos. La palabra redención implica cuando una persona iba a un mercado de esclavos y podía comprar y pagar el precio por un esclavo ahí en el mercado. El solo hecho de comprarlo, eso era redención. Pero había otra palabra que implicaba la idea de comprar a la persona esclava, pagar el precio en el mercado y sacarlo del mercado. Bien sea para llevarlo a su propia casa o llevarlo donde él quisiera que ese esclavo iba a cumplir su servicio. Pero hay otra expresión, otra idea de redención en la Biblia, que es la idea de comprar al esclavo, sacarlo del mercado y otorgarle una plena libertad. Y esa es la palabra que aparece aquí en Romanos, cuando hemos leído en el versículo 24, que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero decirle, estimado amigo, que el día que el ser humano incurrió en el pecado
y que el pecado abarcó a la humanidad y que el diablo se ha empeñado en que las personas sigan enredadas en el pecado y que no se liberen del pecado. El día que la persona, el ser humano se involucró en el pecado, se hizo un esclavo del pecado y el peso del pecado lo aprisiona. Y Dios dice, permíteme otorgarte la libertad, permíteme otorgarte mediante este plan de salvación, mediante la justificación por la fe que es en Cristo Jesús, porque me nace hacerlo, porque en mi gracia quiero regalarte esto. Y Dios dice, voy a redimirte. ¿Sabes con qué clase de redención quiero redimirte? Quiero redimirte pagando el precio que se pagó con la sangre en la cruz. Quiero sacarte de ese mercado y quiero otorgarte plena libertad. ¿Y sabes cuál es la libertad en que el creyente se mueve? El creyente se mueve en Cristo. Eso es libertad, porque Cristo es grande. La salvación es algo grande, amigo, grande, grande, realmente. Y esto se mueve por amor. El creyente sirve a Dios porque lo ama y Dios le ama a él. Es una respuesta al amor divino. Dios ha derramado amor en el corazón del creyente. El creyente responde con amor al Señor, como el esclavo en el Éxodo que por amor se dedica a servir a su Señor. Yo quisiera esta noche, estimado amigo, que usted valore el hecho real de que el Señor quiere hoy otorgarte la libertad, esta gran salvación. Lo quiere hacer porque es su deseo, en su soberanía. Dios quiere otorgarte este gran regalo. Dios puede hacerlo. Cuando Dios salva a un pecador, Él tiene gloria personal. La palabra en el libro de Efesios nos dice varias veces que es la gloria de Él. En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Él va a decir que todas estas cosas realmente traen gloria al Señor. Mira, cuando una persona se salva, la palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y dice en Efesios 1, cuando esta realidad se vive, esto es para alabanza de la gloria de su gracia. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas estas cosas según el designio de su voluntad. Y Él dice, la redención para alabanza de su gloria. Dios va a recibir gloria cuando salva a un pecador. Dios va a hacerlo por amor, es su deseo. Pero, amigo, quiero terminar mi mensaje esta noche diciéndote que si usted va a obtener esta justificación en la gracia de Dios, lo va a hacer por fe. ¿Sabe qué es fe? Fe es aceptar. Fe es el acto de aceptar la palabra de Dios. Fe es el acto en que el pecador, escuchando el Evangelio, escuchando la obra del Señor Jesucristo en la cruz, escuchando de la sangre derramada de Cristo en la cruz y escuchando la verdad de que la justicia de Cristo puede ser otorgada a ti, el pecador oyéndolo, entonces lo acepta, le cree a Dios su mensaje y allí comienza a confiar. Mira, estimado amigo, el creyente confía en Dios porque le cree. Nosotros podemos confiar en todas las promesas que están en la Biblia porque le creemos a Dios. Y el acto de creerle, el acto de aceptar que todo esto es verídico, eso es fe, amigo. Cuanto usted más acepte de lo que Dios dice en su palabra, más grande es tu fe. Es lo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús, refiriéndose a dos personas gentiles, dijo de ellos, grande es su fe, porque le creyeron a Él.
Le creyeron abiertamente su mensaje, le creyeron a su persona. Mire, estimado amigo, el evangelio se basa en una persona, en su obra. Nosotros predicamos a Cristo y predicamos a Cristo crucificado. Predicamos un mensaje centrado en esa persona y predicamos un mensaje centrado en la obra de esa persona. Más adelante en la carta a los Romanos, aquí en capítulo 4 y versículo 24, dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, estimado amigo, solamente es un acto de fe esta noche. Realmente todo lo ha hecho Dios. La justificación, la justicia que Dios quiere otorgarte, lo proporcionó Dios en su gracia que es de Él. Y la palabra que Dios quiere que tú aceptes, ya Dios la tiene lista, todo. Mira, amigo, la humanidad ignora el mensaje de Dios, pero Dios quiere que tú lo aceptes esta noche. El mundo se desvió. El mundo no entiende el valor de este mensaje. Es increíble, pero la persona se salva cuando le cree a Dios. Es tan sencillo, es solamente renunciar a un corazón de incredulidad. Es aceptar esta palabra, es aceptar este mensaje y entonces se pone en acción la mano del alma que se llama la fe para que te aferres en el Señor Jesucristo. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Siento cómo es aquí con esto. Paré mi video. Bueno, buenas noches. Yo estoy intentando iniciar el video aquí en Zoom, pero dice que el anfitrión, ahí vamos a ver, ya, ahora sí. Buenas noches, desde Managua, Nicaragua. ¿No se oye Marco allá? Bueno, ok. Yo creo que estamos vivos. Déjeme ver. Ahí vamos a ver. Ya. Ok. Buenas noches. Ahora sí, ¿me ve? ¿Me escucha? Muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes otra vez desde Managua, Nicaragua. Y estamos muy agradecidos por la predicación del Evangelio y gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra. Esta noche, yo necesito que usted sepa que esta noche pudiera marcar su vida en una forma inolvidable. Esta noche usted pudiera comenzar una relación íntima y personal eterna con el Dios de los cielos, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Me gustaría dirigir su atención al libro de Lucas, al tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y el capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y estaremos notando aquí desde el versículo número 34 y 35. Lucas capítulo 13 y su versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y confiamos que Él va a bendecir la predicación de su preciosa palabra. Esta noche, estimado oyente, nosotros a la verdad quedamos un poco impactados, asustados, con semejante acusación directa que el Señor Jesucristo hace hacia la capital de Israel, la ciudad de Jerusalén. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí en Nicaragua nosotros pudiéramos decir que está hablando sin pelo en la lengua. Está hablando tan directo. Está hablando tan exacto. Él está obviamente hablando con todo aquel dolor y ofensa en su corazón y tristeza y aquel pesar. Está dirigiéndose a una ciudad, sabiendo muy bien que esa ciudad le está rechazando. Y esa ciudad va a gritar con una sola voz, crucifícale, crucifícale. Le va a expulsar fuera de las puertas de Jerusalén y colgarlo vivo sobre una cruz. Jesús está lamentando el actuar de esta ciudad, el corazón duro de esa ciudad, el rechazo de esta ciudad hacia su bendita persona. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si dicha acusación te viene a ti, y a lo mejor de repente los vecinos te acusan de algo, o alguno pudiera acusarte de una acusación fuerte, es muy común que nosotros los seres humanos levantamos ese mecanismo de defensa para decir, ¿de qué hablas? ¿Yo? Sácame una prueba. Sácame una prueba de lo que está hablando. Eso me ofende. Esa acusación es fuerte. El Señor Jesucristo continúa con la prueba. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esta noche yo creo que la mayoría de mi audiencia no sería Jerusalén. Es probable que no hay muchos judíos mirando. Si hay, pues bienvenido. El español más o menos como lengua segunda de Chile, de Canadá. Pero sabe, tal vez pudiera hacer algo. Pon tu nombre en vez de Jerusalén. Pon tu nombre y lee el texto. Oh María, María, que matas a los profetas. Dice usted, pues no. ¿Qué parte tenía usted? ¿Qué parte en la muerte del Señor Jesucristo tiene el pecador? Oigan lo que dice la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Porque Cristo también padeció una sola vez. ¿Por qué motivo? Por nuestros pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Oh María, María, oh Juan, oh Timoteo, Timoteo, oh Marcos, Marcos, oh Tania, pon tu nombre allí, que tiene su rol en la muerte del Señor Jesucristo. Aquel que murió por los impíos, aquel que padeció por los pecadores, aquel que se fue a esa cruz, pensando en usted y pensando en mi persona. Me gustaría que usted pensara cuántas veces, como Jesús aquí está diciendo a la ciudad de Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas
y no quisiste. ¿Cuántas veces ha sentido usted que Dios le está llamando de alguna forma u otra? Saliendo en la noche, viendo la creación, viendo el cielo tan lleno de estrellas, viendo la luna, viendo el sol en el día, las nubes, viendo la belleza de la creación. ¿No has pensado en el Creador? O tal vez escuchando el médico bajar sus anteojos, mirándote en los ojos, diciéndote: lo siento, señora, lo que detectamos es maligno. Lo siento, joven, lo que tenemos es grave. Lo siento, señor, lo que tenés es tan serio que necesitamos volar una pierna, qué sé yo. Dios hablando. O quizás aún así, escuchando los gritos de una casa vecina, de algún familiar, de repente, que ha respirado por última vez. Dios habla. ¿Qué está haciendo Dios? Queriendo juntarte, queriendo que usted llegue, queriendo que usted se arrepintiera, queriendo protegerte debajo de sus alas, queriendo darte ese refugio, ese perdón de pecados, esa relación con Dios, esa seguridad de estar con Cristo en el cielo. ¿Cuántas veces en tu vida no has sentido que Dios le está llamando? Dios está tocando su vida. ¿Cuántas veces en culto, predicación del Evangelio, en capilla, en sala, en casa, escuchando, a lo mejor manejando por la carretera, conectado a YouTube, escuchando algún audio? Dios está hablando, Dios queriendo protegerte como una gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Estoy seguro que usted está pensando también en Salmo 91 y notará lo que el salmista está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es esto lo que usted desea? ¿No desearía usted esa semejante protección de estar debajo de la sombra del Omnipotente? Dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué lindo dice ese Salmo 91. Cada mañana yo puedo repetirlo por memoria. Cada noche al acostarme en mi cama, yo estoy pensando en Salmo 91. Qué bonito es que alguien pudiera estar debajo de sus alas seguro. Seguro. ¿Es meramente un salmo? ¿O es algo que ha sucedido en su vida y sin sombra de duda usted conozca? Usted está seguro, usted conoce que pertenece a Cristo. Porque Cristo aquí está dando muy claro su intento, el anhelo de su corazón, el deseo profundo de su alma. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y la respuesta, la desnuda realidad: y no quisiste. ¿Por qué no es salvo usted esta noche? ¿Por qué no goza de la confianza del perdón de pecados? ¿Por qué no tenés paz para con Dios? ¿Por qué existe aquella ansiedad, aquel miedo, aquella preocupación en su alma pensando en la muerte? ¿Por qué le hace falta aquel consuelo, aquella confianza, sabiendo que la muerte para el creyente es ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Por qué estás rehusando creer en el Hijo?
¿por qué no quieres venir? ¿Será que el pecado te tiene tan esclavizado? ¿Será que usted cree que no hay fuerza, no hay poder? De todas formas, si yo me entrego al Señor, si yo recibo al Señor, no voy a poder cumplir la vida. Estos son mitos que el diablo plantea en el corazón. De repente alguien dice, mire que yo soy joven, tengo mi vida por delante, quiero gustar alguno de estos amores del mundo. Otro mito, otro engaño del mismo enemigo. El anhelo de Cristo es claro esta noche. Él quiere que usted venga. Él quiere protegerte. Él quiere que estés seguro. Él quiere salvarte. Oh Jerusalén, Jerusalén. Me gustaría no solamente enfocar en este versículo, que el Salvador, tan tierno, está revelando su corazón, su anhelo, su deseo. Su intento de salvar y proteger. Pero es tan caballero, si permita esa expresión, el respete la decisión de cada quien. Mas no quisiste. El contexto aquí de este versículo, en el capítulo 13, usted pudiera apreciar los primeros 5 versículos, le vienen a él. El contexto no era una pandemia global de coronavirus. El contexto no era una guerra. El contexto era, pues, unos asuntos políticos que el gobernador Pilato parece que les sintió a los galileos cuando estaban en algún tipo de culto y estos soldados de Pilato habían mezclado la sangre de ellos, eliminándolos con su sacrificio, con la sangre de sus sacrificios. Una barbaridad, una crueldad. Y tenía la gente totalmente pensativo. ¿Y será que eran más grandes pecadores que los otros? Y Jesús responde que no. Y luego a continuación no está hablando ya de un asunto político, más bien de un problema, un desastre natural, o tal vez un fracaso de la arquitectura o la construcción. De todas formas, esa torre en Siloé cayó y 18 almas perdieron su vida. Y viene con toda esa preocupación y preguntas por qué sucede eso. ¿Será que Dios estaba buscando a esa gente? El Señor responde en una forma tan clara. Él manda un mensaje, palabra personalizada. Dice, no te preocupes tanto de esa gente, de estas cosas sucediendo en tus contornos. No, preocúpase de eso. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dando advertencia, hablando claro. Él quiso que ellos entendieran. Dios manda a todos los hombres en todo lugar el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. En vez de deleitarme en el pecado, de comprender lo que Dios ve cuando Él ve el pecado en mi vida, de comprender lo que Dios piensa del pecado. Ama justicia, aborrece iniquidad. Dios. Cuando alguien empieza a arrepentirse y entiende lo que Dios piensa por cuanto a mi pecado,
No solamente va a ponerse de acuerdo con los pensamientos de Dios, en vez de justificarse, en vez de defenderse, en vez de querer excusarse, más bien se alinea al lado de Dios para acusarte a ti mismo, entendiendo yo soy culpable, yo soy pecador, yo soy merecedor del castigo de Dios, he pecado contra Dios. Y el arrepentimiento afecta la mente y los pensamientos de una persona. El profeta Isaías, entendiendo eso, dijo: deje el hombre impío sus pensamientos. Arrepentimiento. No solamente los pensamientos, pero los sentimientos. Cuando alguien recibe esa convicción del pecado que el Espíritu Santo obrará en la vida, algún joven esta noche, alguna señora, algún anciano varón, algún padre de familia, quizás algún niño, cuando el arrepentimiento es algo real en su vida, va a pensar lo que Dios piensa por cuanto a tus pecados y entender la gravedad, y empezará a sentir, comenzará a sentir un poco de lo que Dios siente. El pecado en mi vida, el pecado en tu vida le da a Dios asco. Le da asco. El arrepentimiento. El joven, en vez de decir qué galán, qué chido, qué bueno, ese tiempo en esa diversión en ese pecado, con aquella muchacha, empieza a entender: es ofensivo a Dios, es un daño a mi cuerpo mismo. Y el arrepentimiento afecta la mente, los pensamientos, los sentimientos, y afecta la voluntad. El profeta Isaías dice de parte de Dios: deje el hombre impío sus pensamientos, el hombre inicuo sus pensamientos, su camino, el hombre pecador su camino, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, es amplio en perdonar. Qué lindo, qué bello. Dios está dando advertencia esta noche en el contexto de lo que está sucediendo en tu contorno. No vaya pensando por qué eso, por qué aquello. ¿Será que en Italia, donde murieron un montón, eran más pecadores? Mire, sabe, si no os arrepentís, también la muerte le llevará. Hay un día establecido, dice Dios, en lo cual los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Palabra personalizada. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel, y otra vez ponga tu nombre allí, oh Marcos. No solamente aquí los primeros 5 versículos hablando de lo que estaba sucediendo en eso entonces, pero continúa hablando desde el 6 al 9, ya sacando afuera al huerto, a la viña. Y el viñador ve allí una higuera plantada. ¿Y qué es lo que está buscando? Pues obvio, fruto. Año tras año tras año está llegando al huerto a buscar fruto, anhelando fruto. ¿Sabe lo que ve? Solo ramas, solo hojas. No ve fruto. ¿Cuántos años tiene, señora? ¿Cuántos años ha cumplido, don? ¿Cuántos años están celebrando, joven? ¿Cuántas veces ha llegado tu Creador Dios a tu vida buscando ese fruto de arrepentimiento? Buscando fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces ha quedado decepcionado Él? Nada todavía. La benevolencia de Dios te guía al arrepentimiento.
tal como la severidad de Dios. Buscando por aplicación, aplicando este pasaje aquí, Él está buscando de tu vida ese fruto de arrepentimiento. Y cuando no lo haya 3 veces, 3 años seguidos, da el dictamen, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? ¿Qué tenemos acá? Aquel que está lamentando sobre Jerusalén, dando advertencia del arrepentimiento requerido, está pidiendo paciencia. Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Pide paciencia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero sabe, pocos sabemos si esta misma noche es última noche en la experiencia de alguien. El anhelo del corazón de Jesús es que usted venga a Él. Te está llamando como la gallina cuando detecta peligro. Levanta sus alas, los polluelos se esconden debajo. Ella a lo mejor muere para proteger a los polluelos. Jesús, queriendo brindarte esa seguridad debajo de sus alas, procuró salvación eterna mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él sí murió para salvarte a ti y para salvarme a mí. No solamente hay advertencia, palabra personalizada, arrepiéntase, pide paciencia, Señor, un tiempito más, pero hay una exhortación. ¿Sabe lo que es? Verso 24. Entrad por la puerta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta noche, al concluir este mensaje, esta es una invitación, una exhortación. Esforzaos a entrar por la puerta. Yo doy gracias a Dios que la puerta esta noche está abierta para personas de la tercera edad, está abierta para señoras, para padre de familia, madre de familia. Esta puerta está abierta para jóvenes. Esta puerta está abierta para aquel niño, aquella niña, comprendiendo su necesidad de Cristo, entendiendo que su pecado le lleva a una condenación segura, han ofendido la santidad de Dios. Esta puerta angosta está abierta. Oiga lo que dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Un paso de fe es lo que le falta. Entra por la puerta, Cristo. Cristo pudo decir: esforzaos a entrar. Prioridad número 1 en tu vida debe ser el asunto más urgente, porque uno no sabe qué dará de sí un día. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy, sin miedo a equivocarme, basado en palabra de Dios, usted pudiera gozar de perdón de pecados, relación con Cristo Jesús, garantía del cielo. ¿Cómo? Entrar por la puerta. Cuando esta puerta se cierre, cuando se haya levantado el padre de la familia y se cierre la puerta, aquel que está a lo mejor pensando justo afuera de la puerta, ¿cuál lado quedará esa persona? Yo opino, basado en promesa de Dios, su palabra no le volverá vacía.
en cualquier plataforma que se anuncia el Evangelio, sea atrás de púlpito, en alguna sala o local del Evangelio, o en algún lugar de enseñanza bíblica, ¿sabe? O virtualmente por YouTube, o Instagram, o Facebook, como sea. Yo considero que Dios está obrando. Su Espíritu Santo está dando convicción de pecado. Y lo que yo tengo aquí en corazón es tal vez hay alguien justo afuera de la puerta. Y cuando esta puerta se cierre, ¿cuál lado quedarás? No es de estar pensando en arrepentirse y entregar al Señor. No es de estar aprendiendo más y más. Bueno que esté escuchando, pero es tomar decisión. Un paso de fe. ¿Por qué vacilas, pecador? ¿Qué te espera? ¿Qué lograrás en demorar más? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Queda claro. Advertencia directa. Arrepiéntete. La paciencia y la oportunidad del día de hoy, déjala. Déjeme caer alrededor de ella, abonarlo con oración. ¿Usted cree que alguien haya orado hoy pensando en tu salvación? Yo creo que sí. Invitación, exhortación a entrar, esforzaos a entrar por la puerta. ¿Le gustaría entrar? Cuando Él llama, peligro eminente, como la gallina levanta sus alas para que los polluelos se acerca y busque refugio y protección y seguridad debajo de las alas del Omnipotente. ¿No le gustaría eso esta noche? Él sí. Él dio su vida para salvarte a ti. Déjeme repetir algunos de estos versículos bíblicos que mencionamos al inicio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice la Biblia que Él murió por los impíos cuando aún éramos sin fuerza, débiles. Cristo murió por los pecadores. Tanto ha mostrado el amor de Dios para con nosotros. Oiga lo que dice el profeta Isaías. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿O será que el lamento final de personas divinas será: oh fulano, cuántas veces quise juntar a tus hijos, o sea, salvarte a ti, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Será que el lamento divino será? Mas no quisiste. Padre, queremos rogarte esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, que trabajaras en corazones reunidos en tu presencia, y que esta noche, en esta misma oración,
o a la par de su cama, o caminando por la calle, o en el patio de su casa, que personas pudieran arrepentirse confesando su pecaminosidad y confiar en aquel que murió en la cruz por sus muchos pecados. Él no tenía pecado, murió por los nuestros. Te alabamos, te glorificamos. Pedimos que sigas obrando, no cabe duda. Tu palabra está siendo bendecida en muchos corazones. Y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, no vaya confiando en mañana, pero Dios mediante, mañana, en la voluntad del Señor, estaremos aquí a esa misma hora, a las 7 p.m. hora de Panamá, para seguir predicando la palabra del Señor. Buenas noches.